Efemérides de hoy, viernes 19 de julio. Hoy, en 1870, pues Pío IX, pues da uno de los dogmas de fe más, yo creo que más trascendentales de los últimos casi 150 años. El dogma de la infalibilidad papal. Los papas nunca se equivocan. Bueno, bajo ese dogma hay papas que han provocado reales pandemias y problemas, pues, sobre todo en este siglo, en finales de este siglo XX, donde, bueno, primero, pues, dijeron que casi ser comunista era causal de excomunión, prohibieron el tango, han prohibido cosas tan absurdas, pero bueno, es la fe, y para la fe siempre termina moviendo montañas. Vamos a 1870, porque un día como hoy, pues se transforma el mapa de Europa de forma radical. Y esta guerra, pues no solamente daría con el nacimiento de la Alemania tal como conocemos, sino que terminaría también de moldear, pues, el mapa europeo que provocaría las dos siguientes guerras mundiales. Me hablo de la guerra franco-prusiana, pues ese imperio alegre de Napoleón III, contra esa unificación alemana que estaba haciendo von Bismarck. Y si los que vayan a Berlín, pues el obelisco no es un obelisco, porque tiene una forma más que nada cilíndrica, que está muy cerca del Reichstag, en Strasse, es el monumento en honor a los ganadores de esta guerra. Recordemos que en ese momento se decía, Alemania no es un país con un ejército, sino un ejército que se tuvo que inventar un país. No olvidemos que al primer Kaiser de alemán lo coronaron en la sala de los espejos del Palacio de Versalles. ¿Qué fue? Para que vean que la historia siempre termina, pues, repitiéndose o sacándote o dándote la vuelta. El mismo lugar donde se negoció el Tratado de Versalles, pues 50 años después que terminó de quebrar a Alemania, a ese país inventado y consolidado después de esta guerra. Vamos a 1969, porque yo creo que un siglo tan difícil, un siglo que le llaman el siglo de las guerras, el siglo XX característico por esas grandes masacres habidas no solamente en las dos guerras mundiales, sino, como les contaba ayer, en un montón de guerras de independencia. No olvidemos que después de la segunda, la primera, el tercer lugar en número de muertos es la guerra del Zaire, en el Congo, 5 millones. Bueno, dentro de todo esa vorágine que fue el siglo XX, yo creo que nada, pues, representa el triunfo de la tecnología, el triunfo de el hombre, pues, con estas deus ex machina, como es la llegada del hombre a la luna. Una apuesta hecha por el propio presidente Kennedy, que dijo que antes que terminase la década iba a llegar un hombre a la luna. Bueno, después, hasta el Apolo 15 llegaron, y la verdad es que después dijeron, ¿para qué? Al fin y al cabo, ¿qué nosotros vamos a hacer a la luna? Por eso se suspendieron. Una cosa costosísima, pues, y esto hecho en medio de la guerra de Vietnam, que llegó a costar $1 millón de ese entonces a la hora. Un paso pequeño para un hombre, un gran paso para la humanidad. Aquella frase de Neil Armstrong mientras estaba realizando eso, bajando de la cápsula Eagle. Bueno, eso, pues, es lo mismo que eso fue un eslogan hecho por un publicista en la Tierra, obviamente. No fue algo que se le ocurrió a él. Y la verdad es que en Medellín, los televisores, y hay una anécdota interesantísima, decía, vea la llegada del hombre a la luna, para poder que la gente fuera a comprar los televisores. Dice un señor, eso es mentira, hombre. Si no han venido de allá para acá, que es embajada, ¿cómo vamos a ir nosotros de aquí para allá, que es en su vida? 1978, pues también uno de los grandes símbolos de la cultura pop y de la cultura de la posguerra, pues se produce por última vez en Alemania. Sería el número 16.2 millones de escarabajos que se crearían. El último ya producido, ya no lo producen en ningún lado del mundo, se produjo hace 2 semanas en México. Bueno, el Volkswagen Escarabajo. ¿Cómo tener un carro? Pues familiar, obviamente,
era supuestamente un carro familiar, un carro pues barato y sobre todo que movilizase, pues que fuera el gran símbolo de la clase media y del surgimiento de que antes la compra de un carro y la compra de una casa eran cosas impensables. Bueno, si algo le podemos agradecer a la sociedad de consumo es eso, que ya yo creo que el carro y la casa no es una quimera, ni es ya un sueño no realizable para la mayor parte de los seres humanos en este momento. Nada más hay que ver la cantidad de carros que se venden no solamente en Panamá, sino que preguntarle a los amigos que viven en el oeste cómo les va cada mañana y cada tarde. En fin, vamos a 1979, porque yo creo que una revolución a la cual creó tanta ilusión, provocó tanta esperanza y terminó en tal desastre. Un día como hoy, los sandinistas derrocan a Anastasio Somoza y entran en Managua. Se estaba planeando, imagínense ustedes, para que fuera, que fuera el 26 de julio, para que tuviera la concordancia con el asalto de Fidel Castro a Moncada. Pues, ¿qué pasó en esta revolución donde tenían tantas esperanzas diferentes, tanto presidentes electos como líderes dictatoriales, en salir tal vez del epítome del monstruo latinoamericano como lo era Anastasio Somoza? Bueno, estos quedaron y se perdieron en el camino. Ese libro, por ejemplo, de Adiós Muchachos, que habla pues cómo se fueron defraudando los propios intelectuales que llegaron al gobierno, en esa junta de gobierno donde estuvo incluso Violeta Chamorro, y cómo los sandinistas se fueron radicalizando hasta terminar la década del 80 en un país destruido, con una inflación pues estratosférica y una economía totalmente quebrada. Pues Daniel Ortega, para que vean que la historia es medio tartamuda, ahí 40 años y ahí está Daniel Ortega todavía dando batería. Vamos a 1980, porque si algo tuvo la guerra de Afganistán fue, con esa autoridad moral que Jimmy Carter tenía, fue declarar un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú y decir, no, los Estados Unidos no va. Y detrás de él, 58 países dieron el boicot. Ellos aplicarían lo mismo para las Olimpiadas de Los Ángeles 4 años después. Y a mí siempre me ha causado pues, esa impresión, porque para un atleta no ir a unos Juegos Olímpicos significa casi la pérdida de tu carrera. Imagínense, alguien con 24 años o 20 años no es lo mismo competir con 28 o 32 años. Sí, así que es todo un mundo.